Otra herramienta que acompaña lo que sería acá el pincel es el pincel de manchas. Entonces, propiamente con el pincel, lo que vamos a crear nosotros es esos trazos vectoriales. Entonces, si yo quiero darle un relleno, va a ser un poco difícil dar un relleno a un trazado con un pincel. Por lo tanto, se utiliza lo que sería el pincel de manchas. Vamos a ver, voy a hacer clic y antes voy a crear dos líneas y vamos a ver la diferencia. Voy a crear de este color, un color mucho más llamativo para notar la diferencia. Voy a decir algo así de unos 10 píxeles aproximadamente y vamos a ver acá. Incluso un poco menos, voy a decir unos 7 píxeles y ahora voy a crear de esta manera. Vamos a ver hasta unos 5, ahora sí. Muy bien. Voy a elegir la de al lado, que sería pincel de manchas, y voy a hacer la misma creación. Y ahora observamos que tenemos los dos. Muy bien, voy a hacer clic afuera. En apariencia parecen iguales, pero no son iguales. Esto, el primero, el que he creado con pincel, es solamente un trazado. Sin embargo, acá, el de la derecha, es un trazado con su respectivo relleno. Entonces, en el fondo son diferentes. Si hago control Y o Y, hemos dicho acá para ver, contornear, acá para ver el contorno, es control Y. Entonces voy a apretar el mismo y observamos acá que en este lugar, en la parte izquierda, solamente tenemos un trazado. Y en la parte derecha tendríamos con su relleno respectivo el trazado. Entonces es muy diferente, aunque en apariencia parezca lo mismo. Muy bien, entonces tengo que tener mucho cuidado. Por ejemplo, acá al cambiar, si observamos acá, tenemos el relleno, pero no tenemos el trazado. Lógicamente podemos poner el trazado que nosotros queramos con cualquier otro color. Observamos acá, entonces es mucho más versátil esta segunda herramienta. Pero generalmente utilizamos más lo que sería la herramienta pincel. Va a depender mucho de lo que queramos hacer. Sin embargo, acá vamos a ver la diferencia. Voy a, como estaba anteriormente, cuando yo he creado, voy a hacer control Z, acá, voy a hacer clic, ahora sí, muy bien. Para seguir aclarando mucho más, eso tiene que estar totalmente claro para no confundirnos. Si elijo esto, observamos acá que la parte de relleno está con color y la parte del trazado no. Cuando elijo el otro, a la inversa, el relleno no está y el contorno sí está con color. Entonces ya sabemos la diferencia prácticamente ahí. Por lo tanto, esto voy a eliminarlo, no lo voy a necesitar. Muy bien. Y ahora esto sí, voy a marcarlo y acá está. Si sigo pintando con esto, no nos olvidemos que haciendo doble clic siempre podemos acceder a gran parte de ellas. Acá sus herramientas. Por ejemplo, si quiero que la redondez de mi pincel sea más, no sea tanto, no sea muy exagerado. También acá, como vemos acá tenemos el tamaño del pincel, el ángulo de inclinación. Desde acá también podríamos controlar desde esta propia figura la redondez desde este lugar también o desde este mismo lugar. Y también mantener seleccionado después de la creación de nuestras formas a través de estos trazados. Entonces tenemos acá con la vista previa y acá tendríamos más configuraciones. Lo vamos a dejar todo como está, ok. Entonces yo comienzo a pintar, voy a cambiar la redondez haciendo doble clic y desde este lugar lo voy a hacer y voy a apretar ok. Entonces, cuando yo voy a pintar otra vez por su lado, veamos muy bien cómo se ha unido y se ha fusionado al ya existente. Entonces, esto me va a dar la oportunidad de seguir pintando de esa manera. Y ahora podemos observar cómo me está creando todos los elementos de un trazado que hemos analizado. Por lo tanto, podríamos perfectamente modificar con todas estas herramientas de acá y con las herramientas de selección directa también.
Entonces puedo elegir cada uno de estos, como sé que son puntos de ancla, puedo moverlos, cambiarlos. Entonces puedo hacer realmente maravillas con estas herramientas, con la combinación de estas herramientas. Y así sucesivamente voy a poder hacer muchas más acciones, ya sea con pincel o con pincel de manchas.